Si consultamos la palabra medicina en la Real Academia Española, nos encontramos con la siguiente definición. La medicina es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, si nos centramos en las Islas Canarias, ¿cómo era la medicina en el archipiélago? ¿Cómo se curaban las enfermedades y trataban las dolencias? En definitiva, ¿cómo ha evolucionado la medicina en Canarias? Hoy en Wanchipedia seguiremos ahondando en la historia de la medicina en Canarias para que descubras cómo se trataban las enfermedades en el pasado y qué remedios tradicionales existían para hacer el día a día de los isleños más llevadero. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Aunque parezca increíble, no fue hasta el año 1968 cuando se abrió por primera vez una facultad de medicina en Canarias. Anterior a esa fecha, aquellos canarios de familias pudientes que querían estudiar esta importante profesión tenían que viajar a la península o a Francia, la capital de la medicina europea en los años 70 del siglo pasado. Y antes del siglo XX, ¿cuántos médicos existían en las islas? Para que te hagas una idea, a principios del siglo XIX eran 20 los profesionales que ejercían la medicina científica en Canarias. 9 residían en la isla de Tenerife, 6 en la isla de Gran Canaria, 2 en La Palma y 3 en Lanzarote. Sí, como lo estás oyendo, por increíble que parezca, en el archipiélago canario solo había 20 médicos para tratar las dolencias y enfermedades que sufría la amplia población canaria de aquella época. Y además, según las fuentes consultadas, solo se ejercía en 4 de las 8 islas canarias: Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. El resto de las islas no contaban con el apoyo de estos profesionales de la salud. Puede que te sorprenda, pero aquellas islas que sí tenían a un profesional de la salud solo ejercían en aquellas localidades de mayor actividad económica de la época, como por ejemplo la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, La Orotava, Santa Cruz de la Palma, los Llanos de Aridane y Las Palmas de Gran Canaria. Todo se reduce a que, ante esta falta de profesionales de la salud, ante esa escasez de médicos en el resto de localidades e islas, la población insular recurría a los remedios fitoterapéuticos, es decir, al uso de plantas o sustancias vegetales que contienen el ingrediente o ingredientes con propiedades curativas, unos remedios necesarios para tratar y mejorar la calidad de vida de los isleños. Esta es la razón de que hiciera acto de presencia la medicina popular en Canarias, la llamada otra medicina, el tratamiento de enfermedades mediante el uso de hierbas y plantas medicinales existentes en las islas y preparadas de distintas formas, desde infusiones, jugos, macerados, cataplasmas, hasta lavativas, pediluvios y maniluvios. Y de ahí el gran arraigo al curanderismo de la sociedad canaria. Por si no lo sabías, los curanderos y curanderas, esas personas expertas en reconocer y recolectar esas plantas medicinales, en Canarias se las conoce como hierberos y hierberas. Interesante, ¿verdad? Seguro que te preguntarás, ¿qué sucedía antes de la conquista de Canarias? ¿Cómo usaban los recursos naturales los aborígenes canarios para curar o sanar a humanos y animales? Como recordarás en otros podcasts publicados aquí en Wanchipedia, según pudimos leer en el artículo de divulgación escrito por Mercedes Martín y Conrado Rodríguez y publicado en la web del Museo de Tenerife, en cuanto al uso de plantas con fines terapéuticos destacan el almácigo, una especie nativa del archipiélago que era ideal para tratar infecciones bucales; el cardón, cuyo polvo se utilizaba para quemar pelos y tratar verrugas; el drago, cuya resina cicatrizaba heridas y curaba quemaduras; el junco, mezclado con manteca de cabra, ayudaba a sanar las heridas e incluso sus ramas servían como fijador externo para tratar fracturas; el mocán, donde sus frutos, yoyas, se empleaban para curar 2 de las patologías más habituales entre los guanches: gastroenteritis, el llamado mal de cámara, y el dolor o punta de costado, posiblemente neumonía. La tabaiba dulce, masticada como chicle, era ideal para tratar enfermedades orales. La tabaiba amarga, triturada o machacada,
Se usaba como apósito para cubrir y proteger heridas, tratar la artritis crónica y la inflamación producida por todas aquellas luxaciones y fracturas antiguas mal curadas. El lignoaloe, aplicado mediante ahumados, era considerado un buen remedio contra aquella sustancia nociva para la salud, como son los venenos o la maldad insidiosa, ponzoña. Lo alucinante de toda esta información es que estas plantas que te acabo de mencionar se han descubierto en yacimientos arqueológicos de la isla de Tenerife o han sido citadas en las crónicas e historias generales de Canarias. Un claro ejemplo es el caso de los escritos del padre Fray Alonso de Espinosa, quien relata lo siguiente. Hay un árbol muy oloroso cuyo humo, además de ser de suave olor, es medicinal y contra ponzoña, que llaman lignoaloe, que por ventura será el que la escritura sagrada hace mención. Y lo sorprendente es que no solo usaban plantas, también empleaban manteca de ganado, leche y médula ósea de las propias cabras para tratar ciertas dolencias. Asimismo, dicha información está recogida en los antiguos escritos. Abreu Galindo, que menciona la manteca de ganado como remedio medicinal y el uso de los tuétanos de las cabras, pero no indican su uso terapéutico exacto. En este último caso, tiene mucho sentido porque este tejido animal contiene muchos nutrientes y su empleo como alimento podría ayudar a prevenir ciertos problemas de salud. René Bernoux, el antropólogo francés apasionado por la historia de los guanches, asegura en sus escritos que dicha manteca era ideal para tratar las lesiones provocadas por las rosaduras, y junto al médico historiador y antropólogo gran canario fundador del Museo Canario, Gregorio Chili Naranjo, ambos mencionan el uso de la leche de cabra para el tratamiento del estreñimiento. Bosch Millares afirmaba que la leche ácida y desnatada se empleaba en el tratamiento de toda clase de hemorragias, incluso para tratar disentería, la diarrea con sangre. Y esto no es todo. Hoy en día se sabe que los aborígenes canarios practicaban algunas técnicas quirúrgicas clásicas, como son la trepanación, comunicación del interior de la cavidad craneal con el exterior mediante orificios en el cráneo para supuestamente aliviar los dolores de cabeza, la escarificación, pequeñas incisiones que provocaban el sangrado en esa zona del cuerpo, y la cauterización, quemar una herida para cortar la hemorragia. Además, practicaban técnicas traumatológicas para tratar luxaciones o dislocaciones, esos traumatismos causados por la separación de los huesos de una articulación, e incluso trataban fracturas óseas. Toda esta información se sabe gracias a los restos arqueológicos estudiados, porque en ellos se ha podido constatar un alto porcentaje de fracturas reducidas, es decir, huesos fracturados que se vuelven a poner en su lugar original, lo que implica un tratamiento a base de reducción, inmovilización y reposo. En este punto debes saber que los guanches hacían lo necesario para devolver la salud a los miembros de su comunidad, y así se ha registrado en la escasa documentación de la época y en los restos óseos encontrados en los yacimientos. Un aspecto curioso de la población aborigen de la isla de Tenerife es que, a diferencia de las luxaciones más frecuentes de aquella época, no se han observado ningún caso de luxación de cadera, siendo las luxaciones más frecuentes las de hombro, codo y muñeca. Y eran tan conocedores de su ecosistema, de su medio natural, que se apoyaban en las propias rocas volcánicas como por ejemplo la obsidiana. Gracias a ella podían crear utensilios cortantes, similares al bisturí de acero de la actualidad, porque con ellos el corte era mucho más fino y las heridas quirúrgicas sanaban con facilidad. Si te pica la curiosidad, te invito a escuchar el podcast de Guanchipedia titulado La medicina guanche, como nunca te la habían contado, en la que se detalla toda esta información. Aunque comparto contigo el uso medicinal de muchas plantas endémicas del archipiélago canario, hay que considerar que la mayoría están protegidas y su recolección está prohibida. Además, no deben sustituir ningún tratamiento médico. ¿Te gustaría conocer más sobre la historia de la medicina de Canarias? Déjalo en los comentarios de este podcast para que me ponga manos a la obra. Ya sabes, todos los miércoles escucha los podcasts de Guanchipedia. Todos los miércoles contenidos sobre la historia y cultura de las Islas Canarias. Besitos, mis niños y mis niñas. Chao. ¿Sabrías decirnos qué valor tiene para los guanches el ídolo de Guatimac? A finales del siglo XIX se pudo recuperar una de las figuras de barro de gran valor arqueológico de la cultura aborigen de las islas. Estamos hablando nada más y nada menos del ídolo del Guatimac, una estatua de pequeño tamaño de apenas 6,5 centímetros elaborada con barro cocido.
Te adelanto que esta pequeña estatuilla se colgaba al cuello con la ayuda de una cuerda cual tótem sagrado, y era común encontrarla sobre el pecho de la clase sacerdotal aborigen. A finales del año 1488, en la isla de La Gomera, cerca de la cueva de Guaedún, tuvo lugar un acontecimiento histórico que dio pie al episodio más sangriento vivido en la isla, la rebelión de los Gomeros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como sucede en otros episodios históricos acontecidos en el archipiélago canario, ligeramente distorsionados por algunos cronistas, destaca el amor no correspondido y la venganza por parte de algunos de los protagonistas que sienten que han deshonrado su honor. Este es el caso de Guatacuperche, el guerrero gomerita que acabó con la vida del señor castellano Hernán Peraza el Joven, tras mantener una relación amorosa con su prometida. Según recogen los escritos, esa relación amorosa rompía el pacto de hermanamiento que el señor de La Gomera y su abuelo habían sellado con el órgano de mayor autoridad en la isla. Habían incumplido lo que se conocía como el pacto de colactación. ¿En qué consiste este pacto? ¿Cómo se llamaba el amante del señor de La Gomera? ¿Quieren saber lo que sucedió? En una zona privilegiada del casco antiguo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a escasos metros de la catedral y la plaza de Santa Ana, y nada más y nada menos que en el barrio histórico de Vegueta, se localiza una institución científica y cultural especializada en la historia de los aborígenes de las Islas Canarias. Hoy en Wantipedia hablaremos de esta institución. Hoy en Wantipedia hablaremos del Museo Canario y explicaremos cómo surgió y qué valor tiene esta entidad para nuestra cultura, para la sociedad canaria. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos.